Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Necios sin Dios. Leemos en el libro de los Salmos, en el capítulo 14, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Necios sin Dios. Mirando el contexto de lo que es dejar nuestro pasado atrás, que lo pasado es pasado. Pedirle a Dios que nos ayude a hacer su voluntad. Orar en nuestra vida creyendo que Dios puede obrar. Y levantarnos y caminarnos en fe a través de esas palabras que Dios da en nuestra vida. Porque no es solo oír, no es solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Levantarnos y caminar en fe, entendiendo también que Dios tiene el poder para perdonar, pero también para sanar, y que para llegar a ese perdón de Dios necesito arrepentirme para poder recibir el perdón y a través del perdón recibir la sanidad. Y esto me lleva a un enfoque final, y es la necedad del mundo, la necedad de los que niegan a Dios, la necedad de no los que no lo conocen, no han oído, no saben nada, no, porque aún el ateo conoce, solamente que su necedad los hace vivir sin Dios. Y aquí en el versículo 1 vemos dos cosas importantes. Primero, el desprecio de hacer que hace al despreciar a Dios. Pues siempre hay algo de ateísmo práctico en el fondo de todo el pecado. Dice el necio, en el hebreo esta palabra necio significa naval, que significa el insensato malvado. Dice el insensato malvado, en su corazón no hay Dios. Esto me enseña que no es un ateo teórico. En la palabra de Dios no se presenta el caso de alguien que niegue seriamente la existencia de Dios. Lo que sí me muestra es que hay personas que viven como si Dios no existiera, que es distinto. Y es que el ateísmo en sí sabe que existe Dios, pero quieren negarlo a como sea, y tratando de justificar la no existencia de Dios para poder evadir las leyes morales que esto implica, el reconocer que Dios sí existe. Y esto lo único que nos enseña es que el ateísmo, el necio que dice no hay Dios también, solo quiere vivir como el hijo pródigo, a su manera, sin límites, sin estatutos, sin mandamientos, sin directrices, levantarse a la hora que quiere, acostarse a la hora que quiere, hablar lo que quiere, ver lo que quiere, decir lo que quiere, vivir con quien quiere, besar a quien quiere, abrazar a quien quiere, dejar que en su vida llegue quien quiere y hacer lo que quiere. En esto se resume todo lo que estoy hablando. Y para darme a entender acerca de las personas que viven como si Dios no existiera, el Salmo capítulo 10 es excelente, y voy a leer solo 3 versículos. El versículo 4, el versículo 11 y el versículo 13. Dice, los malvados, los necios son demasiado orgullosos para buscar a Dios, porque piensan que Dios está muerto. El 11 dice, los perversos, los necios de corazón piensan, Dios no nos mira, ha cerrado los ojos y ni siquiera ve lo que hacemos. El versículo 13 dice, porque los perversos, los necios desprecian a Dios y quedan impunes. Ellos piensan, Dios nunca nos pedirá cuentas. Mira, ellos saben que existe un Dios, pero no quieren vivir bajo sus leyes. Son los que no le buscan, los que no le invocan. En este sentido, necio se opone a sabio, el cual teme a Dios y guarda sus mandamientos y se aparta del mal. El rebajamiento que hace de la dignidad misma del hombre.
pues estos necios son los hombres que se han corrompido y hacen obras abominables. De tal forma han degenerado y se han desviado de su estado original y llegan a un estado de pudrición, ya que no sirven ni honran a Dios, se hacen daño a sí mismos y perjudican de diversas maneras no solo a ellos mismos, sino a su prójimo, a su entorno. Estos son los que profesan conocer a Dios, pero con hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes, descalificados en cuanto a toda buena obra, dice Tito capítulo 1, versículo 16. Esta enfermedad ha infectado la raza entera de Adán. Dios mismo se constituye aquí en testigo de vista, cuando dice: Jehová miró desde los cielos, echó desde allí un amplio vistazo sobre los hijos de los hombres para ver si había algún sensato. Sensato viene de la palabra hebreo maskil, que significa una persona de discernimiento, que comprendiera su deber y su interés, que busque a Dios y ande rectamente en su presencia. Pero dice que no lo halló. No da el resultado de esta investigación divina. También en Isaías 53:6 dice que todos se desviaron. Habla de la apostasía universal y para estos tiempos es peor. De forma que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice, mientras la gracia de Dios no haya producido en el corazón un cambio radical y completo. Y es que es increíble que cuando Dios acabó de crear el mundo, incluido el hombre, Génesis capítulo 1, versículo 31 dice que vio que todo era bueno y nos llama a nosotros bueno en gran manera. Pero es increíble que pasan solamente 5 capítulos y ya el Señor dice que todo era malo. Es increíble cómo podemos decir que el pecado, la muerte, las violaciones, la destrucción, Dios lo permite, Dios lo envía, Dios lo hizo, porque Dios no hace. Si en solo 5 capítulos Dios hizo todo bueno y ya en poco tiempo ya todo era malo. Y no fue Dios quien lo hizo malo, es el mismo hombre por su pecado, es el mismo hombre necio que no ha querido seguir las directrices de Dios y por eso se enferma y enferma su entorno y el mundo en el que vivimos. La palabra de Dios llama a quien no cree en Dios necio. Es una persona que cree que es sabio en su propia opinión, que se ha envanecido en su propio razonamiento, dice también su palabra. Esto es algo que ocurre a muchas personas en el mundo hoy en día, no solo en el tiempo del Antiguo Testamento, hoy en día es peor. Cuando leemos Mateo capítulo 24, vemos que el Señor lo primero que habló es de la apostasía. Muchos negarían la fe. Esto me está hablando de personas que niegan a Dios por completo. Otros que no lo niegan a Él, pero que tratan de justificar sus acciones creyendo que nunca habrá un juicio sobre ellas. Y otros que tal vez obedecieron en un tiempo, pero que tal vez un viento de doctrina, tal vez una mala experiencia, tal vez un mal testimonio, tal vez una herida causada dentro del pueblo cristiano. Muchas razones pueden haber que sucedieron y dejaron de tener esa fe, perdieron esa fe. Jesús muy claro oró por los discípulos, oró para que no falte tu fe. Sí que es necesario permanecer en la doctrina de Cristo, mantenernos en esa fe, porque de lo contrario mira todo lo que pasa. Cualquier viento de doctrina nos trae, nos hace comezón de oír y nos dejamos llevar. Algunos han dejado de buscar a Dios, porque no solo en esta religión, en todas las religiones, los que profesan tener religión, recuerda que Dios no prometió religiones. Las religiones son abominables a Dios. Religión es la forma en la que nos acercamos a Él a nuestra manera. Y Dios dejó una forma de acercarnos a Él, pero a su manera. Por eso la religión Dios no la aprueba. Dios lo que aprueba es una relación como en el huerto del Edén. Pero todos los que profesan una religión, a veces con los malos testimonios, hacen que muchos dejen de buscar a Dios. Otros aceptan mentiras en contra de la palabra,
como digamos que la palabra no es cierta, que fue escrita por hombres, que ha sido cambiada, que no tiene la verdad absoluta, que la Biblia fue escrita por una iglesia y no por los apóstoles a través de Cristo, y muchas otras cosas que nos hacen dudar. Pero rápidamente quiero decirte que hay evidencias arqueológicas, genéticas, proféticas, entre otras, de que la Biblia es la verdad absoluta, que fue escrita por Dios a través de lápices, que fueron los discípulos y los profetas. Por eso toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. El único libro que con miles de años de anticipación profetizó cada imperio mundial que había de existir con un orden exacto. El único que profetizó la venida de Jesús exactamente, el lugar, el tiempo, a través de una virgen, lo que haría, los tiempos que están sucediendo. Es increíble cómo la mayoría de la palabra de Dios se ha cumplido. La muerte, la resurrección, la forma en que murió, la hora en que murió, todo. Hay evidencias arqueológicas de la antigüedad de estos libros. Siglo antes de que ocurrieran los hechos, Dios lo había escrito. Los errores doctrinales, como algunos dicen para no creer en Dios, son simplemente ignorancias de las Escrituras, como Cristo lo dijo en Mateo capítulo 22, versículo 29. Solo Dios conoce lo que es mejor para nuestra vida, el propósito y sentido de nuestra existencia. Necesitamos no ignorar esto, y no hacernos necios, sino hacernos entendidos, como dicen estos versículos. Y así podemos encontrarnos directamente con Dios, buscar su dirección, su enseñanza, perseverar en esa doctrina. Y poniendo la mano en el arado, no mirar hacia atrás. Es increíble y viene hasta ahora a mi mente aquí para finalizar este tiempo con Dios, para meditar todo el día, cómo Belén significa casa de pan. Y Jesús nació en Belén. Fue profetizado en Isaías que nacería en Belén. Belén significa casa de pan. Y Jesucristo dijo, yo soy el pan del mundo. Es increíble cómo toda la palabra es verdad, cómo toda la suma de la palabra es verdad. Profetizaron que Jesús nacería en un lugar llamado casa del pan. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Belén es la casa del pan de vida donde nació nuestro Señor y Salvador. Qué hermosa es la palabra y qué hermoso es no ser necio y no negar a Dios. Oremos. Padre bendito, precioso, eterno de gloria. Gracias una vez más por darnos esta bendición de escuchar tu palabra, por darnos la bendición de aprender a través de ella, por darnos la bendición de perseverar en la doctrina, por darnos la bendición de continuar poniendo la mano en el arado y seguir construyendo, Señor, seguir edificando nuestra vida en el fundamento que es escrito y en tu palabra, bendito Dios. Gracias por este tiempo, gracias por cada devocional y gracias por darnos la bendición de poder ser entendidos en ti. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos este tiempo en tu presencia, habiendo entrado a ti, echado toda ansiedad en ti y habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.